Vamos a conversar un poquito de la muerte, vamos a abrir con la muerte, un tema la hemos normalizado, cómo nos relacionamos con la muerte. Siempre ha sido un tema la muerte para el ser humano, ¿no? Partiendo ahí desde abajo, mi querido Sergio. Siempre ha sido un tema. De hecho, parte de la teoría psicológica como Freud y de la antropológica, como un tipo que se llamaba Becker, planteaban de que Ernest Becker, que uno tiene mecanismos para poder lidiar con la angustia existencial, que significa el hecho de saber que eres un ser que va a morir y que todo lo que tú conoces va a desaparecer. Es algo muy fuerte. Entonces, al parecer, nosotros generamos una especie de defensa mental para poder lidiar con eso y seguir adelante. Schopenhauer no estaba de acuerdo con eso, digamos. Decía que en el fondo nosotros veníamos a puro sufrir a la vida, que el universo, la base era esta voluntad de devorar y que nosotros a través de representaciones tratábamos de imaginarnos que la realidad era más bonita que lo que era o justificar nuestras acciones que a veces eran inmorales. Entonces, lo que dice Julio es muy importante. La muerte es el tema en relación a la vida. Todas las grandes civilizaciones construyen mausoleos para tratar de representar la trascendencia y dioses. Entonces, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? El día de hoy lo que me preocupa es otra cosa, tomando un poco también a don Schopenhauer. En la época de él, el sufrimiento el físico era muy probable. Todos sufrían de dolores de cabeza, sufrían de dolores de parto, sufrían de rápidos signos de envejecimiento. Nosotros actualmente tenemos muchas vías para poder lidiar con el sufrimiento físico. Analgésico, distintos tipos de medicamentos que nos ayudan a vivir más. Entonces actualmente nosotros tratamos de tapar a la muerte. Hasta hace 100 años atrás, e inclusive hasta 50 años atrás, nosotros no tapábamos la muerte, tratábamos de convivir con ella a través de un pensamiento religioso muchas veces. Ahora tratamos de taparla. Nosotros queremos pensar que la muerte no existe y que el sufrimiento no es real. Y que tenemos que ser felices, cosa que hemos hablado muchas veces acá. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí ahora? El COVID es real, la muerte es real, pero sí creo que existe un culto a la muerte el día de hoy. Tenemos un culto a la muerte. Estamos todo el día contando muertos, estamos empezando a tener una especie de adoración o fijación con el tema de cuántos llevan ahora. Y eso paraliza, porque el miedo paraliza. Entonces, finalmente, no solo estamos viendo a la muerte, sino no estamos viviendo. Y eso es algo que las otras civilizaciones no habían lidiado. La gente muere en guerra, la gente muere. Es el fenómeno espontáneo e inevitable en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa a mí ahora en relación con las cuarentenas, no cuarentenas y con todos los medios de comunicación y política global en relación con esto? Es que finalmente nosotros podemos quedar paralizados en vida respecto a la posibilidad de la muerte, aunque la posibilidad estadísticamente la conocemos. Es baja, es muy baja. Sin embargo, es suficiente como para que nosotros rodeemos nuestra vida solo en el foco de ese punto de la existencia. Es bien interesante, ¿no? Bueno, el existencialismo, esto de paralizarse por temor, la incertidumbre, el temor, la muerte, Mauricio. En el último libro que escribí, La magia de la vida... Me tomó un segundo, sí, porque falleció tu mamita hace unos días. Y tu mamá ha sido protagonista de nuestras columnas, la quiero recordar con alegría. Sí. Es protagonista de nuestras columnas. No sé en cuántas columnas Mauricio la tiene que haber nombrado. Sí. A su mamá, de hecho, le hablaba a su mamá que está viviendo en La Serena. Lamentablemente, bueno, e inesperadamente, falleció tu madre en estos días. Y justo traemos a colación este tema de la muerte. Me imagino que hay muchas emociones encontradas y por eso quería hacerlo presente también. Muchas gracias. Porque si la gente ve que en algún momento te emociona. Fiel auditora de este ley. Sí, pero lo sé, pues, por eso la quiero recordar con alegría. Sí, bueno, está bien. Porque además siempre me criticaba mi negro, mi negro, cuando la veía me decía, oiga, pero cámbiese el colorcito porque usted tiene bonitos ojos, me decía. Tienes bonitos ojos, me decía, no se resaltan con el negro, se apagan, me decía. Cambies. Quería cambiarme la chaqueta como de lugar o la camisa. Bueno, se nos fue. No, está bien. Pero entiendo también que con mucha fortaleza Mauricio lo han tomado y justo nos atraviesa este tema, así que quería hacerlo presente para que la gente, si te emociona o todo, estuviera en este contexto, digamos. Muchas gracias. Un saludo, mamita.
Te quiero decir que es más fácil teorizar en la vida que tener que vivir la experiencia. Es un tema que yo desde niño he reflexionado sobre el tema de la muerte. Y no he llegado a ninguna convicción, pero sí tengo algunas ideas. Pero muy distinto es cuando, en el caso mío, tengo que cargar el cajón donde está mi mamita y tener que enterrarla. Ahí no hay teoría, ahí hay una evidencia práctica, emocional, donde te conectas profundamente con un torrente de emociones, que fue al menos mi caso. El tema, yendo al tema de fondo, en este decía yo que en el último libro que escribí, La magia de la vida, yo llegué a ese título porque más que pensar en la muerte, que es un tema que lo vamos a abordar, lo estamos abordando, yo hice una previa y llegué a la convicción que la probabilidad matemática, estadística, que tú estén vivo, prácticamente era imposible. Y por una cuestión matemática, no por una cuestión mística. Porque para que yo esté vivo, se necesitó que mi papá y mi mamá, tan simple como eso, se conocieran, tuvieran relaciones y de ahí saliera yo. Y dentro de esos 250 millones aproximadamente de espermios, yo fui yo y no mis otros hermanos que se quedaron, que tú eras. Si tú haces la operación matemática, súper interesante, a mí me gusta, operación matemática, ¿por qué yo llego a esa convicción? Porque para que tus padres existieran a su vez necesitaron 4 personas. Si tú empiezas a retroceder, tú llegas a la... Mira lo que te voy a contar. Llegas a 1.000.000 de probabilidades, si tú retrocedes algo así como 200 años atrás, solamente. ¿Qué significa eso? A lo mejor estoy equivocado a los 200, a lo mejor se quieren. Da lo mismo. Si tú empiezas a multiplicar, mis padres 2, mis abuelos 4, mis bisabuelos 8, y empiezas a multiplicar, para que yo esté vivo, para que tú estés vivo, para cualquiera esté vivo, se necesitó que todos esos se conocieran, todos, porque uno solo que no se hubiese conocido, tú no estarías vivo. O sea, la probabilidad matemática, estadística de estar vivo es un acto que yo denomino de magia porque era un imposible, sin embargo se hizo posible. Es un tema que reflexionamos poco, pero a mí me parece que es importante, porque finalmente cuando hablamos también de la muerte, hablamos de la vida. Segundo análisis. Desde las tribus más primitivas que yo conozco, que he estudiado, todas de una u otra manera tienen una relación con la muerte gravitante. En muchas culturas, quien determina el destino y el futuro y la suerte o la mala suerte de nosotros los vivos son los muertos. ¿Cómo nos hace interesante? Los muertos, las personas que fallecen. Entonces, culturalmente, en síntesis, se le rinde permanentemente tributo a través de la cultura a la muerte, pero la muerte viva, por decirlo de alguna manera, que no sé cuál es la otra palabra, porque si son personas que nos están cuidando, tu mamita es un ángel, que te estoy inventando, que me lo dijeron de las 100 y tantas personas que me hablaron, 100 me dijeron lo mismo, y los agradezco a todos. Tu mamita es un ángel que está en el cielo, te va a cuidar para siempre. Y qué hermoso, ¿no? Saber que mi mamita primero no falleció, que me alivia mi corazón saber que mi mamita no me falleció, y no solamente eso, sino que es un ángel para mí que me va a cuidar siempre. Dime que no hay cosa más hermosa. Entonces, ¿tiene que ver con los miedos? Miedo. ¿Tiene que ver con los miedos a la muerte? Tenemos miedo a morir. Entonces queremos ser eternos. Tenemos miedo a morir y tenemos miedo a entender que nuestra vida no es tan trascendente como quisiéramos, tal vez. Pero a través de las religiones y a través de muchas ideologías, salvo las materialistas que no creen en eso, la muerte es un gran tema y hemos construido un imaginario donde nos imaginamos que vamos a seguir vivos, que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos y eso nos alivia enormemente la probabilidad de la muerte. ¿Tú crees en eso? No, soy honesto. Siempre creo que uno tiene que hablar con respeto y honestidad a los otros, y desde mi honestidad creo que el ser humano tiene el problema de ser autoconsciente. Y mira, yo estudié muchos años parapsicología, yo no he contado esto en televisión. Mi interés en la psicología era la parapsicología. Estudiar la experiencia cercana a la muerte, la telepatía. Viajé a Estados Unidos con investigadores de allá, universitarios. Y no encontré pruebas suficientes que me hagan pensar de que el fenómeno de la reencarnación, de la experiencia cercana a la muerte, de los poltergeist o estas apariciones, sean
accesible a través del método científico. Hay muchas investigaciones, gente que ha dedicado su vida, que vi en carne propia cómo ellos dedicaron y se arriesgaron de ser expulsados de universidades con tal de llegar a una verdad científica a esto, y no la hay todavía. Entonces, ¿qué es lo que creo? Creo de que, de alguna manera, nosotros estamos condenados a vivir el fenómeno de la corrupción que decía Aristóteles. Las cosas son de una forma y lentamente se van deteriorando. Y creo que de alguna manera cuando pensamos en la muerte, pensamos en nuestros muertos siempre jóvenes. ¿Te has fijado? En los sueños, cuando las personas sueñan con sus muertos, están en su mejor estado, en su estado de plenitud. Entonces siento que quizás nosotros tenemos estos dos mundos platónicos. El mundo de las cosas y el mundo de las formas, podríamos decir. O el orden de las formas. Donde nosotros de alguna manera a través de nuestro pensamiento generamos estas idealizaciones de un papá en su mejor edad, de un niño en su mejor edad, pero finalmente creo que son elementos que nos permiten un vivir mejor, un placebo, una sustancia inocua, pero que nos hace sentir un poco mejor respecto a esto tan grotesco y cruel que es la vida. Yo me acerco más a Schopenhauer, la vida es sufrimiento, la vida es dolor. De hecho, el dolor es vehículo de conciencia. Yo lamento tu pérdida, Mauricio, y siento de que probablemente en estos minutos estás más consciente que nosotros dos. Porque este dolor que tú experimentas te hace conectar con tu esencia. Fíjate que todas las personas que han generado cambio en la humanidad son personas que han sufrido enormes dolores físicos y mentales.